Bueno, vamos a continuar con el repaso, ¿no? De módulos, bueno, de producto tensorial de módulos. Posición. Tenemos que si agarramos un R módulo derecho, entonces existe un isomorfismo de, o más bien visto en la categoría. Entonces, a ver, según lo que vimos, ¿esto qué es? ¿Qué estructura tiene? El principio de grupo, ¿no? Pero ya vimos que el producto tensorial hereda estructura. R es un R bimódulo. Entonces esto, o sea, esto es un R módulo derecho, esto es en principio un grupo, pero como R tiene estructura de R módulo derecho, esto es R módulo derecho. ¿Okay? Entonces tenemos un isomorfismo de módulos derechos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo iría la prueba? Bueno, vamos a llamarle ok, la podemos plantear en cualquier sentido, pero nosotros nos gustaría definir esto. ¿Y cómo le hacemos para definirlo? Pues como estamos hablando de productos tensoriales, tenemos que dar funciones R balanceadas. ¿Sí? ¿Qué debe cumplir? Bueno, el morfismo más natural aquí es, al menos a nivel de tensores, debe de ser que a un tensor de la forma M tensor R lo mandamos a M por R, ¿no? Esto es como lo más natural. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Pues que no sabemos que esté bien definido, ¿no? Porque esto está definido en un tensor, y un tensor pues es una clase de equivalencia. Y nuestra forma de saber que todo está bien definido es mediante funciones R balanceadas, ¿no? Entonces, tenemos M por R y queremos definir un morfismo de M tensor R en M, ¿no? M pues en particular es un grupo, ¿no? Entonces aquí hay que dar una función R balanceada y pues damos la función en la pareja MR y lo manda a M por R, ¿no? Es lo único que se puede hacer. Entonces esto es R balanceado, ¿no? Es lineal en M y en R, y la acción de R a la derecha en M salta a la acción izquierda de R, ¿no? Sí. M, R', R pues va a dar a MR' por R, y es lo mismo que MR', ¿no? O sea que si hubiera yo mandado esto así, ¿sí? Okay. Bueno, entonces esta función R balanceada me induce a un único morfismo
al menos hasta ahorita de grupos, ¿no? Sabemos que es de grupos. ¿Qué justo hace eso? M tensor R lo manda a M por R. Ahora, para ver que esto es un morfismo de módulos derechos, pues también es trivial por cómo se define la acción derecha, ¿no? Porque, ¿cómo habíamos definido la acción derecha aquí? Pues al menos en algún generador hacíamos actuar R' metiéndolo ahora sí que a la derecha, ¿no? Esto es M tensor R, R', ¿no? Y esto va a dar a M por R, R'. Que yo puedo hacer esto, ¿no? Y ya me sacó la R'. ¿Sí? Entonces, no es complejo ver que es el morfismo de grupos inducido, es morfismo en mod R. Ahora, bueno, pues esto ya casi nos lo demuestra, nada más tenemos que dar la inversa. Entonces, si ve M en M tensor R, ¿quién es? Pues a M lo mandamos en M tensor R, ¿sí? Aquí pues no hay que ver que está bien definido porque esto no depende de una clase de equivalencia, ¿no? Y pues nada más hay que ver que las composiciones me dan la identidad y con eso ya acabamos. Entonces, por ejemplo, si phi en un tensor, ojo, aquí son sumas, ¿no? Pero basta checarlo con generadores porque se extiende linealmente. En un tensor de la forma M tensor R, pues ¿qué me da? Sí, M por R, ¿no? Y esto me da M por R tensor 1. Y la R es algo, ¿no? Entonces M tensor R. Y si yo compongo al revés, psi en M me da phi de M tensor 1 y esto me da M por 1 que es M. ¿Ah? Entonces si son inversas y por lo tanto me define un isomorfismo de módulos derechos. De igual forma, pues tenemos para el caso izquierdo, ¿no? O sea, también se puede probar de la misma forma que si N tiene estructura de remódulo izquierdo, entonces aquí ¿quién hago? Pues R tensor N para que tenga sentido, ¿no? Y esto es isomorfo a N en R mod. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. ¿Puedo borrar de este lado? Bueno, entonces ya definimos qué es el producto tensorial a nivel de módulos. Vamos a ver qué significa el producto tensorial de morfismos. Entonces, si tenemos f de m en m', morfismo de remódulos derechos, y g de n en n', morfismos de remódulos izquierdos,
Entonces, por un lado tiene sentido M tensor N y tiene sentido M' tensor N' sobre R. ¿Verdad? M tensor N, M' tensor sobre R. N'. Y aquí me gustaría asociarle a esta pareja algo que le voy a llamar F tensor G. Bueno, entonces esto igual se hace de la forma más natural posible. Vamos a definirlo en generadores, o sea, en elementos de la forma M tensor N. Y esto pues lo mandamos a F de M tensor G de N. Rápida definición. Los M y M' es módulos izquierdos, ¿no? Es tensorial izquierdo. Los primas, el producto tensorial de los primas, es de módulos izquierdos, ¿no? O sea, este es derecho, este es izquierdo. Ese es derecho y ese es izquierdo. Ajá, para que tenga sentido el producto tensorial. Ah, ok. Digo que este sea el módulo derecho y este sea el módulo izquierdo. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces esto tenemos que ver que está bien definido, ¿no? Igual, esto está definido en clases, pero el producto tensorial está hecho para que cumpla una propiedad universal, ¿no? Entonces, vamos a ver que M por N, por un lado tengo a M tensor N, y por otro lado tengo aquí este grupo, que es M' tensor N'. Yo quiero definir esto que llamé F tensor G. Entonces, pues esto se sigue de la función R balanceada F, M, F, G, ¿sí? Donde a un M, N lo mandamos, ahora sí, a F de M tensor G de N, ¿no? Esto ya está bien definido porque ya no depende de una clase. Y pues claramente es R balanceada, ¿no? Porque tanto F como G son lineales. Y el producto tensorial justo respeta esas propiedades, ¿no? Abre sumas de ambos lados y hace saltar escalares. ¿Sí? Y bueno, cada uno de estos pues saca los escalares, ¿no? En su respectivo lado. Entonces esto es R balanceada. Y pues sí me define esto que yo estoy llamando F tensor G. ¿Y qué cumplen? Bueno, vamos a ver ciertas propiedades. Justamente lo que yo estoy tratando es definir un funtor que se llama el producto tensorial, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que justamente si yo tensorizo identidades, me da la identidad. Si yo compongo tensores, me da el tensor de las composiciones, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos a agarrarnos F1, F2 de M en M' en mod R, G1, G2
de n' en R mod. Y pues lo primero que tenemos es que este tensor se comporta bien con sumas. Si yo hago F1 más F2 y hago tensor con G1, por ejemplo, me da F1 tensor G1 más F2 tensor G1. Si yo hago F1 tensor G1 más G2, me da F1 tensor G1 más F1 tensor G2. ¿Y qué más? ¿Sí? Si yo en general hago F1 tensor 0, me da 0. Si yo tensorizo con cualquier morfismo 0, me da 0. Y si yo hago el tensor de identidades, me da la identidad de n tensores. Entonces, pues vamos a checar esto. Está bastante fácil, ¿no? Al menos las primeras dos son triviales. ¿Cómo? Ajá, sí. Todo esto, si se fijan, nada más hay que checarlo en generadores y ya, ¿no? Se extiende linealmente. Antes de que termines de poner eso, a ver, esto que me estabas platicando, bueno, que habías dicho la clase pasada, sobre tiene sentido el producto tensorial nada más cuando tienes un izquierdo contra el triángulo derecho. Ajá. ¿Cómo? ¿Me puedes recordar cómo era? Ajá. Tienes m por n y consideras funciones R balanceadas. O sea, que abra sumas a la izquierda, a la derecha, y que salte el escalar, o sea, digamos phi, ¿no? Phi de m1 más m2n, phi de m1n, phi de m2n. Lo mismo para la otra, y que phi de mrn sea lo mismo que phi de m rn. Sí, ya. ¿Sí? Y bueno, esto en general, el producto tensorial es grupo abeliano, no tiene estructura adicional. Pero si consideramos, o sea, este es derecho, este es izquierdo, si además este tiene estructura izquierda, el producto tensorial tiene esta estructura izquierda. Y si además tiene estructura derecha, también. ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces vamos a probar el primero. F1 más F2, tensor G1. Si yo lo evalúo en un tensor, o sea, en un generador que me da, pues me da F1 de M, bueno, F1 más F2 en M, tensor G1 en M, ¿no? Aquí abre la suma. Bueno, primero pues esto es F1 de M más F2 de M, y justo el producto tensorial sí respeta esto, ¿no? Esto es F1 de M, tensor G1 de M más F2 de M, tensor G1 de N. ¿Sí? O sea, esto es F1
tensor G1 más F2 tensor G1 en N tensor N. De igual forma se prueba este. ¿Por qué se vale este? Pues justo de la linealidad que ya probamos, ¿no? Porque F1 tensor 0, pues es F1 tensor 0 más 0, ¿no? ¿Sí? Y pues los son grupos abelianos, ¿no? Entonces, cancelamos y me queda 0. Ahora este, pues también es bastante trivial, ¿no? Porque si yo evalúo 1m, tensor de identidad n, en un generador m tensor n, pues me da m tensor n, ¿no? ¿Sí? Y pues linealmente se extiende la identidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Espera, eso no copié. ¿Estos dos no? No, el segundo no. Espera. Ya. Ahora sí, vamos a ver cómo se comporta la composición. Si yo tengo de m en m' y en m y prima f y f prima, y tengo de n en n', en n biprima, volvimos en R1. Entonces, por un lado yo tengo de m tensor n, en m' tensor n', f tensor. Y de aquí tengo en n biprima, tensor n biprima, f', tensor g'. Entonces tengo la composición, ¿no? Entonces f', tensor g', si yo lo compongo con f tensor g, pues me da lo que me debería de dar, ¿no? ¿Sí? Esto igual se sigue trivialmente evaluando en un generador. Si tú evalúas esto, en un generador, me da esto, y pues otra vez le aplico, ¿no? Entrada a entrada, me da f', fm, g', g'. Y
lo tanto pues son iguales. Sí, si se fijan, pues hasta ahorita, de hecho, ninguna propiedad ha sido difícil. Aunque todo sale hasta ahorita bien sencillo. Lo feo se pone en las cuentas de la función que ya van a ver. Pero bueno, al menos hasta ahorita ya podemos hablar del funtor producto tensorial, ¿no? Porque ya vimos que el tensor de... O sea, si yo fijo una entrada, el tensor respeta composición, manda identidades o identidades. Y... Espera, entonces, ese funtor está definido entre qué categorías, entre módulos y el espacio de funciones. Mira, vamos a fijar la entrada izquierda, ¿va? O sea, M, el remódulo derecho. Si yo dejo esto así, aquí me caben el remódulos izquierdos, ¿no? Y si lo dejo así, me voy a grupos abelianos. Y esto me define un funtor, donde ¿qué le hace a una flecha de n en n'? Todo esto me lo manda a m tensor n, m tensor n', y la identidad en m tensor g. ¿Sí? O sea, esto también se puede escribir como m tensor g. ¿Sí? Como si yo evaluara aquí. ¿Sí? Y pues me respeta, o sea, de lo que ya vimos, pues me respeta todo. Respeta composición e identidades, entonces es un funtor. Pero si además M tiene estructura izquierda, digamos así, aquí pues sigo obteniendo R módulos izquierdos, pero mis resultados son S módulos izquierdos. Y los morfismos van a dar a morfismos de S módulos. ¿Sí? La acción de S heredada es trivial, o sea, nada más entra en el, como habíamos visto, ¿no? S de actuando en M tensor N es SM tensor N, ¿sí? Pero M es izquierdo, bajo esta hipótesis, ¿no? Bueno, perdón, es parte de Ajá, tiene estructura de ese módulo izquierdo. Y N tiene estructura de módulo N no, N tiene estructura de remódulo izquierdo. Ok, entonces estamos tomando dos módulos, uno era izquierdo y el otro también es izquierdo. No, ¿qué dijiste? M es un remódulo derecho y lo que yo ponga aquí tiene que ser un remódulo izquierdo para que tenga sentido esto. Sí. Si además M tiene estructura de ese módulo izquierdo, el producto tensorial tiene estructura de ese módulo izquierdo. Perdón. Y los morfismos van a dar de ese módulos, de remódulos van a dar morfismos de ese módulos izquierdos. Y de hecho yo aquí puedo como agregarle cosas que también se valen, ¿no? Yo puedo aquí definir también de RT bimódulos en vez de solo R módulos, y aquí caigo en ST bimódulos y también es funtor, ¿sí? Pero bueno. ¿Hay alguna propiedad universal relacionada a este funtor? Pues como tal así, o sea, el que tiene propiedad universal es el producto tensorial, pero el producto tensorial y el
puntor OM se comportan bastante bien, o sea, son lo que se denomina un puntor una adjunción, que todavía no hemos visto, pero ahorita vamos a probar como una cosita ahí de adjunción. Pero bueno, primero vamos a ver el siguiente lema. Ya les había mencionado la profesora que el producto tensorial abre coproductos. ¿Sí? O sea, abre sumas directas. Vale, puedo borrar aquí. Entonces, vamos a agarrar, para dar una suma directa a un coproducto, tenemos que dar una familia de morfismos. Voy a ponerle coproductos, ¿sí? Es lo mismo que decir suma directa. ¿Alguien no está familiarizado con esto? O sea, esta familia cumple una propiedad universal, ¿no? Para cualquier otro, si eso es un módulo, para cualquier otro módulo, entonces existe un único mismo, tal que la composición es lo mismo que es por otra familia de mismos que llevan otro, ¿no? Ajá, entonces si yo tengo, para cada alfa tengo una flecha en M, ¿no? Pero si doy otra familia, digamos, en cualquier otro módulo, una familia de flechas, existe una única que me factoriza todas, ¿sí? O sea, en el caso de remódulos esto es suma directa. Este es mi suma directa, ¿no? Que va acompañado de inclusiones. Le voy a poner suma directa porque no sé. Dije la vez pasada, revisando la prueba de teorema de Riggs, como en este caso decíamos que te parece para mí. Y hay que buscar un proceso de hay que meterle un proceso de para ¿de qué va el tiro entonces? Entonces básicamente vamos a probar aquí que el producto tensorial me abre la suma directa en ambas variables, o sea, ya con todo. O sea, si yo hago la siguiente familia de N alfa tensor N beta M tensor N, que es I alfa tensor J beta, esta familia es un coproducto de grupos abelianos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es buscar una continuidad a todas que tengan la misma continuidad. Nosotros lo vamos a jugar. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Qué voy a Ahí decir? solamente la alta, ¿no? Arriba.
¿Qué tipo? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Las inclusiones betas son de n beta en n. Ajá. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues ya tenemos el coproducto en módulos, ¿no? Entonces, Ajá, el coproducto en módulos, pues es la suma directa de siempre, ¿no? Junto con las inclusiones. o sea, entonces habría que tomarnos n', y hacerlo de tal forma que podamos hacer como producto textural entre ellos y sacamos un morfismo entre m producto textural n a m' textural n. Ah, tú dices como directamente checar la propiedad universal. Ah. Mm. Estamos. Ajá, nos vamos a complicar un poquito. Porque de hecho, o sea, tendríamos que usar pues ya la función básicamente con el OM. Porque justamente trabajar con producto tensorial no es tan fácil como trabajar con el OM, pero se puede trabajar en el producto tensorial usando el OM, ¿no? Para facilitarse las cosas. Suena como que vale la pena aprender a hacer. Bueno. Pero aquí vamos a usar una propiedad mucho más sencilla, que se vale en cualquier categoría aditiva. Y es que todos sabemos que dar una familia así es lo mismo que dar una familia de proyecciones también. O sea, en el caso finito es lo mismo que dar una familia de proyecciones, tal que ciertas composiciones me dan 0, ciertas composiciones me dan identidades y una suma de composiciones me da una identidad grande, ¿no? O sea, pues ya lo vamos a escribir, ¿no? Aquí. Para cada una puedo hacer esto. La equipotibilidad es en el mismo momento para todas las funciones. Lo que se prueba, la chisma es. Si esto es coproducto, finito, digamos, ahorita, ¿no? Para cada función integral tengo esa idea de continuidad. Entonces, si la integral global existe una familia de alfa, de m en m alfa, tal que si yo hago i alfa y proyecto en alfa prima, esto me da delta alfa prima, donde este morfismo es 0 si alfa es distinto de alfa prima y es la identidad en m alfa si alfa es igual a alfa prima. ¿Sí? Y además satisface que la suma, o sea, aquí ya dije las composiciones que dan 0 y las que dan identidad, ¿no? Y además si yo hago la suma de P alfa y alfa, esto me da la identidad en M. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Sí se acuerdan de eso todos? Yo no me acuerdo, pero te creo. Sí. Cualquier categoría preaditiva, o sea que los SOM sean grupos abelianos y cumple, bueno, y que tenga objeto 0 para poder hablar del morfismo 0, cumple que los productos finitos y los coproductos finitos son lo mismo. De hecho, se les llama biproductos. Y justamente va acompañado de proyecciones, inclusiones que cumplen esto.
en particular en RMOD. Nada más que aquí sí puedo quitar finito. Yo no voy a decir ahorita que esto es producto, porque no lo es. Pero como es coproducto, esta suma tiene sentido. O sea, de entrada esta suma está inducida por propiedad universal del coproducto. Pero si yo evalúo esta suma en alguien, digamos en un M, ¿sí? En la suma directa, porque esto sí tiene sentido. Este lo podemos ver como coordenadas, ¿no? Para no usar la misma alfa, voy a usar... ¿Sí, no? Justamente el coproducto son este tipo de sucesiones con soporte finito, ¿no? Entonces, casi todas estas se anulan. Entonces, aunque sea una suma infinita, tiene sentido. Al menos en el cálculo. ¿Sí? ¿Dudas de eso? Las ideas subalfa que estamos tomando son Las proyecciones usuales. O sea, en general yo estoy dándole un coproducto. Esto es isomorfo a tomar este tipo de cosas, ¿no? Y las P's que no existen se identifican con las proyecciones canónicas. Entonces, como si tiene sentido, aquí sí vale esta suma, ¿no? Ok, bien. Ahí no vuelve importante. Así. Grupos. Ok, entonces basta probar que si yo considero todos estos tensores, también me existen estos morfismos como proyecciones y que satisfacen todas estas propiedades. Entonces, pues, ¿quiénes voy a considerar? O sea, por un lado me existen las P-alfas que ya me tomé, ¿no? Escriban las mismas propiedades para una familia Q-alfas. Que diga Q-betas. ¿Sí? Entonces aquí hago el tensor con Q beta. Y gracias a que ya probamos que esto es funtor, que se comportan las composiciones entrada bien, manda identidades en identidades. Si yo hago tensor con un 0 me da 0, va a cumplir esta familia lo mismo. Estas mismas propiedades, ¿sí? Nada más que para el producto tensorial. Y ya con eso, pues, estaríamos probando que la familia de las I-alfas J-betas es un coproducto. Igual y lo que a mí me sacó de onda aquí, porque esto está en el libro, ¿no? Es decir,
Si es coproducto, no necesariamente finito, entonces vale esto. Y esto sí vale, ¿no? Pero si esto vale, entonces es coproducto. Es como lo que me sacó de un poco, porque siempre se trabaja esto en caso finito. Entonces, igual y para no tener dudas, vamos a agarrarnos estos finitos. Mientras, ¿no? Ahí ve finitos. Entonces, ahí sí tiene sentido el sí solo sí. Sí, entonces, pues, completen la prueba, no es difícil, nada más hay que checar que esta familia cumple estas propiedades. Sí, que si yo hago la composición de una de estas proyecciones, sería una de las inclusiones seguida de otra de las proyecciones, me da un delta, pero ahora de una pareja de parejas, ¿no? Que si yo sumo todo, pues me da la identidad, pero eso se va a suceder, pues porque... ¿Por qué? Ah, no, pues sí, simplemente cada uno de estos me va a dar, a ver, ya no. Ah, claro, sí, porque justamente me da una suma. A ver, vamos a escribir, vamos a hacer esa parte. Puedo borrar aquí. Si yo hago la suma de las proyecciones, o sea, de alfa, tensor, Q beta, y alfa, tensor, J beta, sobre alfa, coma beta, ¿qué me da? J beta, beta. Ah, ok, sí. Sí, o sea, esto entra a la suma en ambos lados. Porque sobre todas las alfas y todas las betas. Entonces, para cada beta, como el producto tensorial abre sumas, pues junta todas, ¿no? Y eso es para cada beta. ¿Sí? Ya, entonces sí. Esto simplemente es la suma de los pi alfas, tensor, la suma de los j betas, p betas. Ahí está, ¿no? Entonces ya. Cada uno de la identidad. Y pues, si se fijan, pues la prueba no es complicada, al menos en el caso de coproductos finitos. Pero lo que sí se vale es que el producto tensorial abre coproductos arbitrarios. De hecho, abre cualquier colímite, que es como una noción más general de coproducto. Y eso se puede probar fácilmente si ya se tiene la función del ON y el producto tensorial. Pero bueno, ahorita por el tiempo que queda, pues ya no alcanzamos a ver esa función. ¿Dudas?